El bando sublevado no dio el golpe de Estado ni en nombre de la Iglesia ni de la monarquía, sino en nombre de España para salvar la unidad nacional, según ellos en peligro por el tema de los nacionalismos, y también lo dio para mantener el orden público y la seguridad que ellos veían amenazados desde la subida al poder del Frente Popular. La Iglesia Católica dio su apoyo desde el primer minuto, y las razones las encontramos en las malas relaciones que mantuvo la Iglesia con los gobiernos de la Segunda República, al sentirse acosada y perseguida, por ejemplo la quema de conventos de 1931, el no estar de acuerdo con las reformas del primer gobierno liberal, que según la Iglesia Católica trajo la liberalización de las costumbres, y por último no estaba dispuesta a perder parcelas de poder con el tema de la separación de la Iglesia y el Estado. ¿Cómo presentó la Iglesia Católica el tema del golpe de Estado y la guerra civil? La presentó como una cruzada religiosa para salvar a la civilización cristiana y protegerla del marxismo. Este mensaje sería muy bien aprovechado por el bando sublevado que lo hizo suyo. Por tanto, la Iglesia justificaba la violencia contra los republicanos, considerándola necesaria, justa y obligada. Podemos considerar a los principales ideólogos de la Iglesia Católica en la Guerra Civil al obispo de Salamanca, Enrique Pla y Daniel, y al cardenal primado de España, Isidro Gomá. Enrique Pla y Daniel, en septiembre de 1936, publicó la carta pastoral Las dos ciudades, donde justificaba la sublevación y argumentaba con fundamentos teológicos el tema de la Guerra Santa, diciendo que el Frente Popular quería en España instaurar la dictadura del proletariado como la Rusia de Stalin. Por parte del arzobispo de Toledo, el cardenal primado de España, Isidro Gomá, estuvo entre dos aguas. En febrero de 1937, el Papa Pío XI le pidió que mediara ante Franco sobre la situación de los curas vascos. La Santa Sede estaba dispuesta a enviar una carta pastoral al clero vasco pidiendo que rompiera las relaciones con el gobierno del Frente Popular si Franco ofrecía unas condiciones generosas tanto para la autonomía del territorio como para los dirigentes nacionalistas. Franco se opuso y esto hizo que se resintieran las relaciones con Roma. 3 meses después, en mayo de 1937, Isidro Gomá redactó una carta colectiva del episcopado español a todos los obispos del mundo, y esta carta fue realizada a petición de Franco. En ella se denunciaba la persecución religiosa desde el año 1931 y se negaba cualquier acto violento por el bando nacional, y por último se legitimaba el golpe de Estado. Esta carta fue firmada por 48 obispos y solo se negaron a firmarla 5. Tardó 8 meses en dar acuse de recibo a la carta el Vaticano, e incluso redactó una carta donde se afeaba esta carta colectiva. Esta carta del Vaticano se encuentra en el archivo de secretos del Vaticano y nunca será enviada a España para evitar una confrontación con el bando franquista. El gobierno del bando sublevado realizó un decreto en noviembre de 1938 con acuerdo de las autoridades eclesiásticas donde se permitiría la inscripción en los muros de las iglesias de los caídos en el bando nacional. En marzo de 1939, Pío XII es el nuevo papa y envió su bendición a Franco y proclamaba que de España ha salido la salvación del mundo y la llamó la nación elegida por Dios, el baluarte inexpugnable de la fe católica. Con estos mensajes, Franco consolidó su imagen de cruzado medieval, defensor de la fe y restaurador de la grandeza de España. Desde los primeros días de paz y durante muchos años, en España se vivió un ambiente de desolación y revancha. Tanto Franco como la Iglesia continuaron presentando la guerra civil ante el mundo como un conflicto religioso, sin posibilidad de una paz negociada. Se seguía hablando de vencedores y vencidos, de patriotas y traidores, de nacionales y rojos.
Parte del clero se implicó en este sistema de represión, como vemos en la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Dicha ley negaba cualquier derecho y ponía fuera de la ley a todos los opositores al movimiento nacional, bien con actos o por simple pasividad. Según el artículo 48 del capítulo 3 de la ley decía que el juez instructor debería pedir la urgente remisión de informes del presunto responsable al alcalde, jefe local de la falange, cura párroco y comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo en el que aquel tenga su vecindad o último domicilio, acerca de los antecedentes políticos y sociales del mismo anteriores y posteriores al 18 de julio de 1936. Enrique Pla y Daniel reafirmó el apoyo a Franco en la carta pastoral de mayo de 1939 titulada El triunfo de la ciudad de Dios y la resurrección de España, donde se alababa a los caídos por la patria, se pedía la anulación de toda la legislación laica de la República y se exigía la reparación de la injusticia con la Iglesia en el tema económico. A pesar de todo esto que os estoy contando, hubo unos desencuentros en los primeros años. En agosto de 1939, Isidro Gomá redactó la carta pastoral Lecciones de la Guerra y Deberes de la Paz, donde se criticaba las relaciones estrechas que se tenían con la Alemania nazi, se criticaba la exaltación del poder del Estado, se pedía justicia social y reformas políticas para impedir otra guerra civil y se sugería el perdón para los vencidos. Franco se indignó y la jefatura del Servicio Nacional de Prensa prohibió la publicación de dicha carta pastoral fuera del boletín de la Archidiócesis de Toledo. Isidro Gomá protestó y envió 3 cartas, una a Suñer, ministro de la Gobernación, otra a Franco y otra al cardenal Maglione, secretario de Estado de la Santa Sede, donde se quejaba que el intervencionismo del Estado oprimía la libertad de la Iglesia. Asimismo, Gomá publicó una editorial, Un caso nuevo, en el boletín de la Archidiócesis de Toledo, que después se reproduciría en todos los boletines diocesanos, y junto a esta editorial iba la carta pastoral que había sido prohibida por el Servicio Nacional de Prensa. Esta editorial recibió muchos apoyos tanto de obispos como de organizaciones religiosas. La cosa estaba muy tensa y en diciembre de 1939, a instancias del Papa, se realizó una entrevista entre Gomá y Franco para suavizar dichas tensiones. Gomá salió de la reunión bastante satisfecho por las explicaciones que le había dado el caudillo. Decía Franco que había habido una mala interpretación por parte de las autoridades de los comentarios que él realizó sobre la pastoral. Otro desencuentro se produjo en marzo de 1940 con el arzobispo de Sevilla, Pedro Segura, que había sido nombrado arzobispo en plena guerra civil en el año 1937. Este desencuentro se produjo al negarse el arzobispo a acompañar a Franco en la procesión de Semana Santa. ¿Por qué hizo esto el arzobispo? Porque protestaba de la actitud pronazi que tenía el régimen de Franco y no quería que la falange pintara en los muros de la catedral el yugo y las flechas. Franco autorizó a la falange a que iniciara una campaña de acoso contra Pedro Segura y el arzobispo a partir de ahora será seguido por falangistas armados. Poco tiempo después, en abril y mayo de 1940, el gobernador civil de Sevilla enviaba a Franco notas sobre los sermones de Pedro Segura. En ellos decía que, según la literatura clásica, los caudillos eran los jefes de bandas de forajidos y según los escritos de San Ignacio de Loyola, caudillo era sinónimo de diablo. Franco, como podéis imaginar, estaba que se salía de sus casillas y ordenó la inmediata expulsión de Pedro Segura, como hiciera en tiempos de la Segunda República los gobiernos. Suñer lo paró en seco para evitar la ruptura de relaciones con Roma. Franco se echó para atrás, pero siguió R con R en que Pedro Segura debería salir del arzobispado de Sevilla,
cosa que ocurriría tras la firma del Concordato de 1953. Franco actuó muy inteligentemente e introdujo la religión en sus discursos y se mezcló con el pueblo en actos religiosos. Así nació lo que se llamó el nacionalcatolicismo, donde la esencia de la nacionalidad española era el catolicismo. Así se fusionaron los sistemas político y eclesial, considerando a la Iglesia como un organismo más del Estado, y la Iglesia, por otra parte, tendría el control de la sociedad, de la moral y de la ideología, ya que Franco impuso el catolicismo como norma de vida. Y así decía él: en España o se es católico o no se es nada. En 1941 el Estado reconstruyó y construyó iglesias y seminarios, levantó monumentos al Sagrado Corazón, actualizó el sueldo de los curas y las ayudas religiosas y devolvió privilegios como la exención fiscal. A cambio, la Iglesia española le concedió el derecho de la presentación de obispos para las sedes vacantes. Este tema va a traer muchos problemas con Roma, el derecho de presentación de obispos. De hecho, en ese mismo año se paralizaron los nombramientos de 20 diócesis vacantes y en junio de 1941 se llegó a un acuerdo. Se haría una lista de 6 candidatos para la sede consensuada entre el nuncio de Roma y el ministro de Asuntos Exteriores. Posteriormente, la Secretaría de Estado del Vaticano, de esos 6 elegiría a 3 y Franco elegiría a uno de esos 3 que el Papa nombraría prelado de la sede. En 1945 se publicó el Fuero de los Españoles, donde dejaba clara la simbiosis, la gran relación que había entre Estado e Iglesia. Decía así: la profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de su culto. No se practicarán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la religión católica. En esas fechas acabó la Segunda Guerra Mundial y se iniciaron los primeros pasos para el reconocimiento del régimen de Franco a nivel internacional, y para eso contó gracias al apoyo del Vaticano. El régimen se beneficiará de la Guerra Fría, y la política represiva va a ser muy bien vista desde el punto de vista político, ya que frenaba el comunismo en España, y también desde el punto de vista laboral, ya que era muy atractivo para los inversores extranjeros. Sin embargo, en marzo de 1951 se produjo un problema que enturbió las relaciones entre España y Estados Unidos debido a la intolerancia religiosa contra las confesiones no católicas en España. Se realizó una entrevista entre el embajador norteamericano, Stanton Griffiths, con Franco. El embajador se quejaba de la prohibición de funerales protestantes por gobernadores civiles y también por la disolución por parte de la policía de reuniones de oración. Ambos derechos estaban autorizados en el Fuero de los Españoles, y amenazaba con paralizar todos los préstamos de ayuda económica y militar a España. En esa entrevista, Franco culpó a los clérigos intransigentes y se comprometió a resolverlo en Consejo de Ministros, insinuando que él no podía tomar decisiones unipersonales, ya que estaba condicionado como cualquier otro jefe de un gobierno democrático. 10 meses después, Stanton Griffiths abandonó la embajada y no se produjo ningún cambio en el tema de las protestas norteamericanas. La Iglesia tenía presencia en todos los ámbitos de la vida española. En el ejército, los capellanes castrenses; en la educación, sacerdotes y frailes; en lo laboral, asesores en el sindicato vertical; en lo social, curas y monjas en los hospitales; en lo penal, curas y monjas en las cárceles; y en lo legislativo estaban sacerdotes y obispos como procuradores en cortes. El sistema educativo estaba totalmente en manos de la Iglesia, el primario y el secundario, y en la universidad estaba totalmente prohibido enseñar doctrinas contrarias al cristianismo. En la política, la Iglesia estaba presente a través del asociacionismo. En 1946 se fundó Acción Católica. En lo laboral, los curas predicaban
entre los obreros que la pobreza era inevitable y necesaria, destacaba la nobleza del trabajo manual y calificaba como virtudes patrióticas la resignación, la disciplina y el trabajo duro, e identificaba los problemas sociales no por la desigualdad de la riqueza, sino por cuestiones morales, y proponía como solución la caridad. A nivel social, se intentó recatolizar a la sociedad española a través de cursillos de cristiandad, ejercicios espirituales. La Iglesia era la responsable de la censura de la prensa, del cine, del teatro, de la literatura. Más o menos hacía el mismo papel que en la Edad Media realizó el Tribunal de la Santa Inquisición. Se prohibieron o se reformaron fiestas como el carnaval, las verbenas y las romerías. Y los bailes no se llegaron a prohibir, pero se pusieron determinadas condiciones para su funcionamiento. Por ejemplo, las parejas debían mantenerse a medio metro de distancia cuando bailaran, y se inventó una técnica que se llamaba la retranca, donde la mujer con el brazo extendido y su palma apoyada en el hombro masculino para mantener dicha distancia. Por otra parte, otra de las condiciones es que los bailes estuvieran vigilados por personas de orden. A esos bailes se les llamaba bailes de carabina. En noviembre de 1948 se nombró a Joaquín Ruiz Jiménez como embajador en la Santa Sede, con la misión de que fuera preparando un terreno para la firma del concordato con el Vaticano. No va a ser el autor de la firma, sino que va a ser su sustituto Fernando María Castella, y va a ser 5 años después. La razón de esta demora fue las dudas que surgieron en el Vaticano sobre la estabilidad y la respetabilidad internacional del régimen de Franco. En agosto se firma el concordato y para la Iglesia supuso que el catolicismo era la religión oficial en España, quedando las demás relegados al ámbito privado. La amplitud de poderes que tenía la Iglesia en el sistema educativo, que el clero fuera pagado por el Estado y la exención de impuestos. Para Franco, el concordato supuso el reconocimiento internacional del régimen, el derecho a entrar bajo palio en los templos y el derecho de presentación de obispos a las sedes vacantes. Las buenas relaciones se materializaron meses después, en diciembre de 1953, cuando Pío XII concedió a Franco la más alta condecoración del Vaticano, la Suprema Orden de Cristo. Pero ya al inicio de la década de los 50 podemos atisbar un pequeño distanciamiento entre la Iglesia española y el régimen de Franco. Desde 1947 aparecieron en España movimientos apostólicos dentro del mundo obrero, como la Juventud Obrera Católica, la JOC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, la OAC, y las Hermandades de Trabajo. Estos grupos estaban formados por sacerdotes jóvenes que habían sido educados en el extranjero, que estaban menos condicionados por lo que había sucedido en España en tiempos de la República y la Guerra Civil, y tenían un mayor aprecio por el sistema democrático. Este movimiento apostólico no era bien visto en los ambientes oficiales, ya que se les consideraba una réplica peligrosa al sindicato vertical. Sin embargo, eran muy bien aceptados tanto por seminaristas como por algunos sacerdotes. Con el paso del tiempo, algunos de sus dirigentes terminarían militando en partidos marxistas y en sus sindicatos. En octubre de 1958, Juan XXIII sucede al fallecido Pío XII y con él se iniciará la liberalización de la Iglesia Católica. Las reformas políticas que se van a producir en el Vaticano van a coincidir con una mayor implicación de los sacerdotes españoles en el movimiento obrero. Un año después de la subida al papado de Juan XXIII, se hace una nueva redacción del Estatuto de la Acción Católica, mucho más abierto a las realidades temporales y más acorde con los tiempos presentes. En este nuevo Estatuto de Acción Católica se potencian los movimientos obreros y universitarios, donde exigían una mayor justicia y mayores cotas de libertad y democracia. Bastantes obispos consideraron que se extralimitaban y que hacían más política que apostolado,
y tomaron medidas que trajeron una gran crisis de acción católica. En abril de 1963, Juan XXIII publica su encíclica Pacem in Terris, donde se abogaba por la ampliación de los derechos humanos, como la libertad de asociación, la participación política y la expresión de las minorías. Franco consideró esta encíclica como una puñalada por la espalda y la atribuyó a la infiltración en el Vaticano de masones y comunistas. Pero la gota que hizo rebosar el vaso de las relaciones entre España y Roma fue el Concilio Vaticano II, realizado entre 1962 y 1965. En el Vaticano produjo una renovación en la liturgia, en los estudios bíblicos y en el diálogo con las demás religiones. Reafirmó derechos humanos, entre ellos la libertad religiosa, y otorgó a los laicos un papel más significativo y activo en la Iglesia. La consecuencia en España fue un mayor distanciamiento del régimen e incluso su oposición. Consecuencias del Concilio Vaticano en España se produjeron varias. Por ejemplo, hubo un enfrentamiento en el Consejo de Ministros en septiembre de 1964, cuando los ministros Castilla y Fraga, con la aprobación de la jerarquía eclesiástica española, presentaron un borrador de libertad religiosa para los no católicos. Carrero Blanco acusó a ambos de estar izquierdizándose. Ante este enfrentamiento entre los ministros, Franco dio la callada por respuesta y se limitó a esperar a ver qué ocurría en Roma. En esas mismas fechas, el Concilio Vaticano II aprobó una resolución que solicitaba a los estados su renuncia a intervenir en el nombramiento de obispos. Franco se negó y argumentó que se trataba de un privilegio tradicional otorgado a los reyes de España y que solo un rey tenía derecho a renunciar al mismo. Sin embargo, a pesar de esta negativa, Franco nunca contradijo las recomendaciones de los nuncios a los candidatos para las vacantes en las sedes, aunque fueran los candidatos más progresistas. Roma, a pesar de ello, siguió pidiendo a Franco su renuncia en los años siguientes y siempre obtuvo la misma respuesta: no. Por eso Roma, en la década de los 70, cambió la estrategia y, en vez de nombrar obispos para las vacantes, nombró obispos auxiliares, los cuales no requerían la aprobación del gobierno de España. Franco estaba totalmente desconcertado ante el aumento del liberalismo en la Iglesia. Cada vez más sacerdotes apoyaban movimientos de oposición obrera y nacionalista al régimen. En el verano de 1968, Franco autorizó al ministro de Justicia que se instalara una prisión especial para sacerdotes en Zamora. Y otra consecuencia fuera del gobierno, que nació una organización neonazi llamada Fuerza Nueva, liderada por Blas Piñar, con sus grupos armados los guerrilleros de Cristo Rey. En 1971 explotó el enfrentamiento entre Roma y España con el proyecto del nuevo concordato. Los negociadores eran, por parte de España, Antonio Garrigues Walker, embajador en Roma, y Agostino Casaroli, el secretario de Estado de Vaticano. España pedía la revisión total del concordato de 1953 en una sola ronda de negociaciones, mientras que Roma pedía una renuncia previa e incondicional al derecho de presentación de obispos y una renovación del concordato de 1953 a través de acuerdos parciales. La negociación se bloqueó, entonces Roma propuso para desbloquearla que Pablo VI visitara España en diciembre de 1971, pero puso como condición la renuncia al derecho de presentación y a cambio Roma renunciaría al privilegio del fuero. ¿Qué es esto del privilegio del fuero? Que los jueces eclesiásticos solo tenían la potestad de juzgar a los religiosos por causas civiles y criminales. Franco no aceptó y Pablo VI no viajó. Podemos considerar como documentos clave para la ruptura entre la Iglesia Católica Española y el régimen de Franco II. En septiembre de 1971,
se produjo la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes, donde se realizó una propuesta que, aunque no fue aprobada, fue bastante importante, donde se pedía que la Iglesia asumiera las responsabilidades en la guerra civil y que pidiera perdón. Como digo, la propuesta no fue aprobada. 2 años después, en enero de 1973, se publicó el documento episcopal Iglesia y Comunidad Política. En ese documento se defendía la pluralidad de opiniones políticas dentro de la Iglesia, la obligación del cristiano de exigir justicia, la convivencia de todos a favor del bien común y que los obispos no estuvieran en organismos políticos. Las acciones de la oposición de la Iglesia al régimen se fueron dando una tras otra, como, por ejemplo, acoger en las iglesias a políticos y sindicales opuestos al régimen, alentar huelgas entre los trabajadores, celebrar homilías contestatarias o dar apoyo al movimiento de protesta por las ejecuciones de septiembre de 1975, donde la misma Comisión Episcopal solicitó su indulto. Los sacerdotes que se movilizaron en estas acciones fueron multados y aquellos que se negaban a pagar las mismas eran secularizados o encarcelados en la prisión de Zamora. A la muerte de Franco, la labor de estos colectivos más avanzados, tanto en lo político como en lo sindical, así como en lo formativo, sentarán las bases de la convivencia democrática y contribuirán a la difusión en la sociedad para lograr la reconciliación definitiva entre todos los españoles.